Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Romero Salazar y junto con mi grupo conformado por la estudiante Sofía Flores, Gladys González, María Romero y mi persona les estaremos hablando sobre las faltas de lealtad con el cliente según la ley 1123 de 2007. Para empezar a hablar sobre las faltas de lealtad con el cliente, hay que ponernos un poco en contexto sobre qué es esta misma. En materia, la ley 1123 de 2007 es un instrumento jurídico de vital importancia en Colombia, pues se trata del Código Disciplinario del Abogado. Esta ley tiene como principal objetivo regular el ejercicio de la abogacía y establecer las normas de conducta y deberes éticos que rigen dentro de la profesión. En esencia, es el marco normativo que garantiza que los abogados actúen con rectitud, honestidad y lealtad, no solo con sus clientes, sino con la administración de justicia en general. Esta ley también cuenta con diferentes puntos claves. Entre estos tenemos el objeto y la finalidad. El principal propósito de la ley 1123 es velar por la dignidad de la profesión y asegurar la correcta prestación del servicio público de la abogacía. Busca proteger a los usuarios del servicio de posibles malas prácticas, pero también dignificar al gremio y asegurar que se ejerza de manera ética y responsable. También se encuentran los principios rectores. El código se fundamenta en principios constitucionales esenciales, como el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de la inocencia y el principio de legalidad. Esto significa que a un abogado acusado de una falta disciplinaria se le garantizan todos los derechos procesales y solo será sancionado si se demuestra su responsabilidad. Dentro de estos puntos claves también encontramos lo que son las faltas disciplinarias. La ley clasifica las faltas en diferentes categorías para abarcar todos los aspectos de la conducta profesional. Entre las principales tenemos la falta contra la dignidad de la profesión, la falta contra el decoro profesional, faltas contra el respeto a la administración de justicia, faltas contra la recta y leal realización de la justicia, faltas de lealtad con el cliente, que es sobre lo que estamos hablando en nuestra exposición, faltas a la honradez, faltas a la debida diligencia y faltas a la lealtad y honradez con los colegas. Ahora, ¿qué son estas faltas de lealtad con el cliente? Son un conjunto de conductas tipificados en el Código Disciplinario del Abogado que violan el principio fundamental de la confianza y de la fidelidad que debe existir entre un abogado y la persona a la que éste representa. Estas faltas no se refieren a la ineficiencia o falta de diligencia, sino a acciones o omisiones que traicionan directamente la confianza del cliente, ya sea por ocultar información, actuar en contra de sus intereses o aprovecharse de la relación profesional. El artículo 34 de esta ley detalla específicamente qué se considera una falta de lealtad. Inciso A. No expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado. Se configura como falta de lealtad porque el abogado tiene el deber de informar con veracidad y claridad la viabilidad y los riesgos y limitaciones del caso. Exige que la persona no se guarde información o su opinión genuina sobre un caso o proyecto. Por lo tanto, significa que si un cliente te pide una opinión o te encarga algo, debe ser totalmente sincero y transparente. No puedes ocultar los posibles riesgos, las dificultades o las debilidades del caso solo para que el cliente pueda o deba contratarte. Un ejemplo de esto sería, supongamos que un cliente consulta a su abogado sobre la posibilidad de demandar por una herencia. El abogado sabe que la acción ya prescribió, pero en el lugar de decirle la verdad, le dice: presentemos la demanda, algo se puede hacer, sin advertirle que el proceso está perdido de antemano, ya que la prescripción ya surgió. Inciso B. Garantizar que de ser encargado de la gestión habrá de obtener un resultado favorable. Explicándolo, está prohibido ya que los procesos judiciales o administrativos tienen factores externos que no dependen exclusivamente del abogado. Prometer un resultado es engañoso y atenta con la transparencia profesional. Un abogado no puede prometer que ganará un juicio, ya que el resultado depende de múltiples factores, ya sean las pruebas, las decisiones del juez, las de la otra parte, etc. Este punto busca proteger al cliente de promesas falsas y evita que el profesional sea deshonesto al infundir una confianza que no sea realista. Por ejemplo, un abogado le dice al cliente: si me contrata, le aseguro que ganamos el
proceso de despido injusto porque yo nunca pierdo los casos. Esto es una falta ya que ningún abogado puede garantizar resultados, solo diligencia y defensa adecuada. Inciso C. Callar en todo o en parte hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterar la información correcta. Esto con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto. ¿Qué quiere decir? Que constituye una falta grave de lealtad porque el cliente debe contar con toda la información veraz para tomar decisiones libres e informadas. Este artículo busca que no se oculte información porque no puedes callar hechos relevantes que podrían afectar la decisión del cliente. Busca que no se altere la información. No podemos modificar la información real para hacerla ver mejor o peor. El objetivo es que se le asegure al cliente o a la persona que consulta que pueda tomar decisiones libres e informadas. Si ocultas o cambias datos, estás impidiendo que esa persona decida con base en la realidad, lo que es una falta ética grave. Un ejemplo de esto es, digamos que un cliente quiere conciliar con su expareja en un proceso de alimentos. El abogado sabe que es una conciliación obligatoria antes de demandar. Esto es un requisito de procedibilidad. Pero le oculta esa información para que directamente le otorgue el poder e iniciar una demanda, cobrando honorarios que son, digamos, innecesarios, ya que se debe cumplir con el requisito de procedibilidad que les mencioné anteriormente, que es agotar la conciliación. Inciso D. No informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado o las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos. Esto quiere decir que el abogado tiene el deber de mantener informado a su cliente sobre el estado real del caso y dar opciones disponibles como es la conciliación o la mediación. Ocultar información genera desconfianza, afecta el derecho de defensa y puede perjudicar gravemente los intereses del cliente. Un ejemplo claro puede ser cuando un cliente contrata a un abogado para demandar a una empresa por incumplimiento contractual. El proceso va mal, incluso llegó una sentencia desfavorable, pero el abogado le oculta esa información y le hace creer que todo va bien para seguir cobrando honorarios. Inciso E. Asesorar, patrocinar o representar simultáneamente sucesivamente a quienes tengan intereses contrapuestos. Esto quiere decir que, el conflicto de intereses es una de las faltas más graves en la ética profesional. El abogado no puede estar de lado y lado porque su deber es la lealtad hacia el cliente. Esto incluye no solo el abogado como persona natural, sino también a toda la firma de donde trabaje. Inciso F. Revelar o utilizar los secretos que le hayan confiado al cliente. Esto quiere decir que el secreto profesional es un pilar del ejercicio de la abogacía. El abogado debe guardar confidencialidad absoluta, incluso si una autoridad le pide revelar lo que el cliente le contó, salvo autorización escrita del cliente o para prevenir la comisión de un delito. Un ejemplo, un cliente le confía a su abogado que ocultó dinero en una cuenta no declarada. El abogado, sin autorización, le cuenta esa información a otra persona o la usa en un negocio propio. En este inciso le traemos un ejemplo para ilustrar de forma más contundente la importancia de este deber, y es un caso que llegó hasta la Corte Constitucional y se trata de la sentencia T-316 del año 2019, la cual trata sobre una abogada que fue sancionada por una falta de lealtad. En este caso, la abogada fue acusada de representar intereses contrapuestos. Primero trabajó para una gran empresa y tiempo después asumió la defensa de un cliente con intereses opuestos a esa misma compañía. El tribunal disciplinario consideró que esta conducta era una grave falta de lealtad y por ello le impuso la sanción más severa, que es la exclusión de la profesión, es decir, la cancelación de su tarjeta profesional. Sin embargo, la abogada interpuso una acción de tutela y la Corte Constitucional, aunque no la absolvió, ordenó que se reevaluara la sanción. ¿Por qué? Porque consideró que la sanción de exclusión era desproporcionada para la falta que había cometido, a pesar de que la conducta fue reprochable. La Corte buscó un equilibrio entre la sanción y la falta, un principio fundamental del derecho disciplinario. Esta sentencia nos deja dos lecciones claves.
Primero, el conflicto de intereses definido en el literal E del artículo 34 no es una falta menor, es una violación grave a la lealtad que puede llevar a la pérdida de la tarjeta profesional. Y segundo, las sanciones, aunque severas, deben ser proporcionales a la falta cometida, un principio que evita evitar castigos excesivamente duros. Ahora, literal G. Adquirir del cliente directa o indirectamente todo o parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales. En este caso, la norma busca evitar que el abogado se aproveche de la vulnerabilidad de su cliente para obtener un beneficio desproporcionado. El único título legítimo que el abogado puede recibir es la equitativa retribución de los gastos y servicios profesionales, es decir, sus honorarios. La falta se configura cuando el abogado, en lugar de recibir estos honorarios, intenta comprar, obtener, negociar una parte del bien, derecho o interés que está defendiendo. En el caso, ya sea de la norma directa o indirecta, esto crea un conflicto de interés enorme. El abogado ya no estaría defendiendo los intereses de su cliente, sino los suyos propios. Pongamos un ejemplo. La doctora Sofía Flores representa a un cliente, la señora Gladys, en un litigio para recuperar un terreno de gran valor que se le fue arrebatado ilegalmente. La señora Gladys no tiene el dinero para pagar los honorarios de la abogada. La doctora Flores, en lugar de acordar una cuota de éxito o unos honorarios razonables, le propone a la señora Gladys lo siguiente. Opción A. La doctora Flores le propone un pacto de cuota litis donde sus honorarios serán un porcentaje del valor total del terreno si ganan el caso. Esta es una forma legítima de retribución por servicios. O la opción B. La doctora Flores le dice a la señora Gladys que le compra la mitad del terreno a un precio irrisorio a cambio de llevar el caso. En este caso, el abogado se aprovecharía de la necesidad económica del cliente y, pues, en lugar de actuar en el mejor interés de su cliente, valga la redundancia, pasaría a tener un interés personal en el resultado del litigio que esté proporcionado a sus servicios. En el ejemplo de la opción B, la doctora Sofía estaría cometiendo una falta de lealtad al adquirir la parte del interés en causa a un título distinto que es su legítima retribución profesional. Inciso H. Callar cualquier tipo de relación de parentesco, familiar o de interés con la parte contraria puede afectar su independencia o configurar motivos determinantes para interrumpir la relación profesional. En este literal lo que nos indica es que cualquier tipo de relación, ya sea familiar, de amistad o económico o cualquier tipo de interés que haya con la otra parte, debe ser informada al cliente para transparencia en el proceso que se está llevando y transparencia con el cliente. Un ejemplo de esto es si el abogado Daniel Martínez acepta representar a una persona civilmente contra una empresa y dicha empresa, su cónyuge, es accionante, este debe informarle ese vínculo a su cliente. Este inciso lo que nos dice es que si un abogado no tiene los conocimientos para llevar un proceso, no puede tomar dicho proceso, ya que tiene que tener conocimientos técnicos para poderlo llevar. También nos habla de que si el abogado tiene una cantidad de procesos y no le puede dar la atención debida al proceso, tampoco debe tomar ese proceso, ya que no le va a prestar la suficiente atención que necesita. Este inciso lo que nos dice es que si un abogado no tiene los conocimientos técnicos para llevar un proceso, no puede tomar ese proceso. Además, si un abogado tiene muchos procesos abiertos y no le puede dar la atención debida al proceso que le está llegando, debe rechazarlo, ya que no le va a dar el tiempo que ese proceso necesita. El ejemplo para este inciso es, si un abogado especializado en derecho penal representa a un cliente en un litigio de derecho comercial internacional sin tener los conocimientos previos en la materia, y además de esto
el abogado tiene múltiples de procesos activos, lo cual no le permite darle el tiempo adecuado para tomar el proceso que se le está indicando.